Imagina un mundo donde los vikingos no se desvanecieron en las sombras de la historia. Un mundo donde Odín, el padre de todo, y Thor, el dios del trueno, no eran solo leyendas, sino los pilares espirituales de un imperio que jamás cayó. ¿Qué habría pasado si, en lugar de ser absorbidos por los reinos cristianos, los hijos del norte hubieran conquistado Europa y llegado a América siglos antes que Colón? En este episodio de Efecto Paralelo, resucitamos el rugido del norte y viajamos a una realidad donde la historia dio un giro inesperado. ¿Qué versión de la realidad prefieres? Antes de que el mundo tuviera brújulas, mapas o motores, una civilización ya surcaba los mares, invadía reinos y desafiaba imperios. Los vikingos, hijos del hielo, señores del mar. Su historia gana fuerza en el año 793, cuando el silencio sagrado de un monasterio en Lindisfarne, al norte de Inglaterra, fue roto por el estruendo de los remos y el grito de los cuernos. Los monjes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Del mar emergieron figuras cubiertas de hierro y pieles, empuñando hachas y escudos redondos con símbolos antiguos. El saqueo fue brutal, rápido, implacable. Europa, conmocionada, los llamó bárbaros. No fue una invasión, fue una tormenta. Desde los fiordos de Noruega, los bosques de Suecia y las llanuras de Dinamarca zarparon hombres que desafiaban al horizonte. Sus barcos, ligeros, veloces, implacables, surcaron los mares no con brújulas modernas, sino con el sol atrapado en una piedra. Una misteriosa gema, la piedra solar vikinga, les permitía encontrar el rumbo incluso bajo cielos grises. En el año 845, lo que parecía imposible, ocurrió. Una flota liderada por Ragnar Lodbrok remontó el Sena como una serpiente de guerra y atacó París. Las campanas de la ciudad no repicaban por misa, sino por miedo. Los francos pagaron con plata para detener lo inevitable. En 853, donde una vez hubo bosques y pantanos, fundaron lo que hoy es Dublín, una ciudad forjada con sangre y comercio. Al este, remontaron los grandes ríos de Rusia, fundaron la Rus de Kiev y, en 863, sus dracas ondeaban frente a las murallas de Constantinopla. Al sur, desafiaron las costas del Mediterráneo, llegando hasta las puertas de Sevilla. Y al otro lado del océano, mucho antes de Colón, sus velas rozaron las brumas de un nuevo mundo. En el año 1000, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, partió desde Groenlandia. Las sagas nórdicas cuentan que llegó a una tierra fértil, con uvas salvajes y clima templado. La llamaron Vinland. Hoy creemos que fue Terranova, en Canadá, y allí construyeron un asentamiento. Sin duda, los vikingos fueron los primeros europeos en pisar América, pero no se quedaron. ¿Pero por qué? Tal vez por las tensiones con los pueblos indígenas, por el aislamiento, o porque el mundo los reclamaba de vuelta. En Europa, la historia seguía su curso, y no esperaría por ellos. En el año 1066, los cielos de Inglaterra se oscurecieron con velas del norte. El legendario rey noruego Harald Hardrada, el último gran vikingo, había regresado con fuego y acero, decidido a reclamar la corona inglesa. Su ejército, curtido en guerras por Europa y el Mediterráneo, desembarcó con confianza. Pero en Stamford Bridge, el destino aguardaba. Los sajones, liderados por el rey Harold Godwinson, los sorprendieron tras una marcha forzada. La batalla fue feroz, cuerpos entrelazados, escudos astillados, el suelo empapado de historia. Hardrada, alto como un roble, rugía en el combate como un dios entre mortales, hasta que una flecha lo alcanzó en la garganta. Dicen que, mientras su líquido vital se derramaba sin control, pronunció con media sonrisa sus últimas palabras. Es solo una pequeña flecha, pero está cumpliendo su trabajo. Con él cayó algo más que un rey. Murió la era vikinga y nació el dominio normando. Poco a poco los vikingos fueron absorbidos por la religión cristiana.
las monarquías europeas y la historia oficial. Sus lenguas se mezclaron. Sus drácars dejaron de surcar los mares. El rugido del norte se volvió susurro. Así terminó la historia que conocemos. Pero hay historias que no mueren, solo duermen en las grietas del tiempo y a veces despiertan. Porque hubo una batalla, una decisión, un instante, donde el destino pudo haber tomado otro camino. Y en ese camino, el norte no cayó. En esta nueva línea de tiempo, Harald Hardrada no cayó en Stamford Bridge. La flecha que debía atravesar su garganta nunca llegó. O tal vez sí, pero falló por un suspiro del viento. Harald no solo vence a los sajones, sino que marcha hacia el sur y derrota también al duque normando Guillermo el Conquistador, antes de que pueda cruzar el Canal de la Mancha, y unifica las islas bajo un nuevo trono, el Trono del Norte. Así nace el Imperio Vikingo Occidental, un reino de hielo, hierro y navegación que domina el continente europeo. Con Inglaterra como cabeza de puente, los vikingos no desaparecen, evolucionan. Ya no eran saqueadores, eran constructores de civilización. Convirtieron Londres en un puerto sagrado al dios Thor. Roma, debilitada, cayó sin batalla. París fue sitiada por segunda vez, y esta vez no resistió. El cristianismo, debilitado por la caída de Roma y la derrota de los normandos, no logró resistir el avance del nuevo orden. Las cruces fueron arrancadas de los muros. Las runas y los martillos de Mjolnir ocuparon su lugar. Los ritos del solsticio reemplazaron la Navidad. El Valhalla, al cielo. Europa se transformó en un continente gobernado por Jarls bajo el Alto Rey del Norte, descendiente directo de Harald Hardrada. Las decisiones imperiales se tomaban en el Thing, una asamblea donde hombres y mujeres libres alzaban la voz. Porque sí, en este mundo, las escuderas no fueron leyendas, fueron líderes, sacerdotisas, exploradoras y estrategas. El equilibrio entre lo masculino y lo femenino se convirtió en pilar de la sociedad. La ciencia y la tecnología tomaron un rumbo distinto. Los vikingos perfeccionaron la navegación astronómica con sus legendarias piedras solares, y sus drácars, ahora cubiertos con armaduras de hierro y cuero, surcaban los mares incluso en invierno. Sus forjas, alimentadas por el conocimiento de los artesanos del sur conquistado, fusionaron el acero con la runa, creando espadas que eran tanto armas como símbolos. La escritura rúnica, expandida y refinada, se convirtió en la base de la educación imperial. Y en las ciudades que alguna vez pertenecieron a los reinos cristianos, las escuelas enseñaban cosmología nórdica, historia oral y navegación. Pero los sabios del norte no olvidaron el camino que Leif Erikson había trazado tiempo atrás. Vinland. Una tierra virgen al oeste, más allá del hielo y del horizonte, con Europa unificada bajo la bandera del cuervo. El imperio vikingo occidental volvió la mirada hacia el mar abierto. En el año 1218, una flota de 100 drácars cruzó el Atlántico. Liderados por los herederos de Eric el Rojo, los vikingos desembarcaron en las costas del actual Canadá, pero esta vez no se detuvieron. Los vikingos no encontraron un continente vacío. Los pueblos originarios ya tejían su historia en bosques, montañas y tundras heladas. Los inuit los vieron llegar desde el hielo. Los algonquinos desde los lagos. Los iroqueses desde la espesura. Al principio hubo temor, luego curiosidad y finalmente contacto. Los vikingos ofrecieron hierro, herramientas y sal. Los pueblos nativos enseñaron a leer las estrellas del hemisferio sur, a rastrear en la nieve profunda y a encontrar vida en el invierno más hostil. Intercambiaron pieles por hachas, canoas por escudos y leyendas por canciones. Los nombres de Thor y Odín se cruzaron con los espíritus del bosque y del hielo. Los chamanes del norte compartieron visiones con los belvas llegadas del otro lado del mar. La mezcla fue inevitable. Los hijos del hielo se mezclaron con los hijos del viento, y una nueva cultura comenzó a nacer, mitad escandinava, mitad americana. Los vikingos avanzaron, descendieron por los ríos, cruzaron los grandes lagos. Levantaron bastiones en los Apalaches y exploraron el Mississippi. Y donde hubo resistencia, hubo guerra.
Pero también hubo pactos y sangre mezclada bajo el símbolo del cuervo. Construyeron casas largas con madera local, templos rúnicos en piedra rojiza y ciudades donde el Thing se reunía al aire libre junto a tótems y piedras sagradas. Y así, la conquista que nunca ocurrió, la española, jamás tocó estas tierras, porque ya no había imperios por conquistar, ya existía uno. Pero el imperio del norte no se detuvo en los bosques. También cruzaron selvas que respiraban como bestias dormidas y escalaron montañas que tocaban el cielo. Avanzaron hacia lo desconocido, el corazón de América. Allí, donde en otro universo florecieron imperios como el azteca o el inca, en este, los pueblos los vieron llegar con martillos en las manos. Algunos resistieron, otros pactaron. Los vikingos no trajeron crucifijos, trajeron martillos. Y una cultura que valoraba la fuerza, la palabra dada y el honor del guerrero. Fundaron fortalezas en los Andes y puertos en las costas del Pacífico. No esclavizaron en nombre de reyes lejanos, sino que forjaron alianzas con jefes locales para expandir el trono del norte. Las rutas comerciales tejieron un continente de pieles, cacao, sal, obsidiana y hierro. Las runas se mezclaron con los códices. Los dioses antiguos no fueron destruidos, fueron adoptados en nuevas formas. Thor en la montaña, Quetzalcóatl en el cielo, y Odín en la selva, con un solo ojo y 1000 nombres. Y mientras tanto, Europa, sin imperios coloniales, no dominó el planeta. Francia jamás levantó su Bastilla, y España nunca tuvo un siglo de oro. En África, los reinos florecieron sin el yugo del saqueo colonial. Timbuktu siguió siendo un faro de sabiduría. Etiopía se convirtió en un imperio respetado. El comercio fue de igual a igual, no de cadenas y sangre. En Asia, China nunca cerró sus puertas. Japón no temió a barcos blancos. El intercambio con el Imperio del Norte fue feroz pero justo. Runas nórdicas llegaron a los templos de Angkor, y comerciantes vikingos cruzaron el Índico junto a marinos árabes y bengalíes. El mundo no fue europeo, fue plural. Y bajo los cuervos del norte, la historia escribió un relato completamente distinto. Hoy, el mundo es otro. El reino de Thule se extiende desde las tierras árticas hasta el sur del continente americano. Su capital, Horviksland, está donde en otro universo encontraríamos Nueva York. Aquí no se celebra el Día de Acción de Gracias. Se honra el Festival del Solsticio del Sur, donde se canta en coro ancestral en honor al sol, a los antepasados y a los mares que lo hicieron posible. Las lenguas oficiales, finlandés antiguo y nahual skandr, una fusión entre el náhuatl y el viejo nórdico. Las ciudades crecen en espiral, como serpientes o ramas de Yggdrasil, el árbol cósmico. La energía viene de los ríos, del viento y del respeto por la tierra. En cada hogar hay un altar a Freyja y otro a Tlaloc. El trueno de Thor convive con el jaguar de Tezcatlipoca. El mundo tiene un consejo de sabios, no presidentes. Pero la ambición, el conflicto y la naturaleza humana no se extinguieron. Solo tomaron otro rostro. ¿Qué habría pasado si una flecha no hubiera volado con precisión en Stamford Bridge? Tal vez nada. O tal vez todo. Suscríbete, dale like y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría ver en el próximo efecto paralelo.